Abordamos ya nuestra reflexión dominical en el domingo 15, en donde estaremos comenzando esta sección de San Lucas, que el evangelista ha planteado una cosa muy interesante. En Lucas 9:51 ha indicado de que Jesús tomó la seria decisión de subir el camino hacia Jerusalén. Esta es una forma de decirnos, el Señor va hasta lo más alto. De hecho, nos ofrece una versión en el capítulo 10, versículo 25, el comienzo de la presentación de lo que serían las características del reino de Dios. Eso ocupará una buena sección del Evangelio desde el capítulo 10, versículo 25 hasta el capítulo 12, casi al final. Iremos tocando algunas de las características. Previo a esto, naturalmente están los valores del reino de Dios. El valor, tiene su razón de ser en la vida humana. Desde los valores humanos estarán los valores del reino. Sería como el sustento de las demás características que se van a encontrar, porque una vez conocidos los valores, conocemos qué caracteriza al cristiano que vive el reino de Dios. Entonces nos toca ver la primera parte, que se trata del mandamiento del amor. Pero Jesús mismo estará planteándonos aquí una cuestión muy importante. Así que hay una larga tradición del pueblo judío. A diferencia de los pueblos paganos, Israel ama a Dios. Esto es lo que Moisés recomienda al pueblo. ¿Qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que sigas sus caminos y lo ames con todo el corazón y con toda el alma, como está en Deuteronomio 10:12. El amor consiste en la observancia de los mandamientos. Por eso dirá en Éxodo 26, y siguiendo sus caminos toda la vida. Deuteronomio 19:9. Es en esta óptica en la que debe encuadrarse el amar al prójimo, sobre todo al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, porque su práctica es obra agradable a Dios. El Nuevo Testamento nos da luz plena para que nos permita comprender qué significa en realidad el amor de Dios. La primera carta del apóstol Juan es particularmente explícita. Dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Primera carta de Juan 4:10-11. La conclusión lógica salta al instante. Si Dios nos ama tanto, nos ha amado tanto, también nosotros debemos amar a Dios. Pero no, la lógica de Dios es diferente de la nuestra. Él no pide nada para sí, solo hay un modo de responder a su amor: amar, y no con la boca, sino con obras y de verdad. Lo dirá Primera de Juan 3:18. Una vez que hemos ya fundamentado lo que vive el pueblo judío, Jesús va a hacer un planteamiento, como ya se ha indicado, frente a una pregunta que va a ser uno de los especialistas del conocimiento de la ley. Se trata de un legista. Y le va a hacer una pregunta: ¿qué es lo que hay que hacer para alcanzar vida eterna? Y Jesús no le va a responder en la clave del hacer, sino más bien
en la clave del ser. Escuchemos pues la parábola y luego la comentamos. En aquel tiempo un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente. Obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio el dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Hasta aquí la parábola. Como respuesta a la inquietud del legista, ¿qué hacer para alcanzar vida eterna? Y también el argumento: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Jesús, mediante la parábola, le da a conocer qué se entiende por prójimo en la visión del reino de Dios en este comienzo de la misión de Cristo. Muy bien. El peor insulto que se le podía lanzar a un judío era llamarlo perro o pagano. El segundo era llamado samaritano, que equivalía a bastardo, renegado, herético. Juan 8:48, ¿verdad? En el diálogo con la samaritana también se argumenta esto mismo. Al final del libro del Eclesiástico se encuentra un dicho casi sarcástico que ilustra el desprecio de los judíos hacia los samaritanos. Estos son llamados el pueblo necio que habita en Siquén, que ya no es pueblo. Eclesiástico 50, 25 al 26. La verdad es que los judíos tenían sus buenas razones pues para pensar que los samaritanos fueran unos excomulgados. Se habían mezclado con otros pueblos durante tanto tiempo y hasta tal punto que ya no podían ser considerados de estirpe de Abraham. Se habían dejado contaminar por cultos paganos, se habían olvidado de las tradiciones de los padres, vivían en estado de impureza, tal como lo dice 2 de Reyes capítulo 17. No aceptaban como sagrados ni los libros de los profetas, ni los sapienciales, ni los salmos. También Jesús, respondiendo a la samaritana, no duda en decirle que ni siquiera saben a qué Dios adoran y que la salvación pues viene de los judíos. Hace 2 domingos el Evangelio nos recordaba el desaire con que fue tratado Jesús pues por los samaritanos. Eso está en Lucas 9:53. No lo dejaron pasar por su tierra, él iba a Jerusalén. El Evangelio de hoy comienza presentándose
presentándonos no a un samaritano, sino a un judío, no a un pecador, sino a un justo. Se trata de un doctor de la ley que pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nótese la finura teológica. No habla de merecer, sino de heredar la vida eterna. La heredad, la sabemos, no se gana, sino que se recibe de modo completamente gratuito. Conforme a la praxis de las discusiones rabínicas, Jesús no le responde sin más, sino que le dirige una contrapregunta que está escrito en la ley. El rabino cita con prontitud dos textos bíblicos. El primero era muy conocido porque todo devoto israelita lo recitaba en la oración de la mañana y de la tarde. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, como está en Deuteronomio 6, 4 al 5. El segundo, sobre el que se insistía poco menos, está tomado del libro de Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Respuesta correcta, pues. Por eso Jesús califica esta expresión que es la verdad. Eso es todo. Si el mandamiento se refería solamente al conocimiento de una doctrina, el doctor de la ley habría sacado un sobresaliente. Jesús, sin embargo, después del elogio: has respondido correctamente, añade: obra así y vivirás. Actúa, no basta saber. Es la vida la que muestra si hemos asimilado o no la palabra del Señor. El rabino, que no ha logrado poner en evidencia, Jesús insiste: ¿y quién es mi prójimo? Está dispuesto a cumplir el mandamiento, pero sin exagerar en lo de mi prójimo. Por eso quiere establecer pues bien los límites del amor. Se discutía entre los rabinos sobre quién debía ser considerado prójimo. Algunos, basándose en el citado texto de Levítico, que pone en paralelismo el término prójimo con los hijos de tu pueblo, decían que se debía amar solamente a los hijos de Abraham. Otros extendían este amor también a los extranjeros que vivían desde hacía tiempo en la tierra de Israel. No obstante, todos estaban de acuerdo en que los pueblos distantes y sobre todo los enemigos no eran prójimos. Los monjes de Qumran se atenían a este principio: ama a los hijos de la luz y odia a los hijos de las tinieblas. Y por hijos de la luz se referían solamente a los miembros de sus comunidades. Jesús no responde a la respuesta del doctor de la ley porque la considera superada. Para él no existe ninguna barrera entre los seres humanos y el problema no está en saber hasta dónde deba llegar el amor, sino en cómo deba manifestarse y en quién realmente ama a Dios y al hermano. Es sobre este punto el más importante, el único que en realidad cuenta, que el judío y el samaritano pues son comparados. La valoración se da no por lo que se sabe o lo que se dice o la fe que se profesa con los labios, sino por lo que se practica. Un hombre, dice Jesús, bajó de Jerusalén a Jericó. Son 27 kilómetros que separan estas dos ciudades. El camino en fuerte descenso,
hay 1000 metros de desnivel, atraviesa el desierto de Judá a lo largo de Guadicuel y continúa entre riscos, grutas y precipicios hasta la estepa de Jericó, la encantadora ciudad de las palmeras, donde Herodes, las familias ricas de la capital y muchos sacerdotes del templo se habían hecho construir pues sus residencias de invierno para huir del frío de Jerusalén. Se solía recorrer este camino en caravanas para evitar ser asaltados por los ladrones y bandidos. Un hombre, dice Jesús, que conoce muy bien la peligrosidad del lugar, fue atracado por bandidos que lo golpearon, le robaron y lo dejaron medio muerto en el camino. ¿Pero quién era? No sabemos absolutamente nada de él, ni la edad, ni la profesión, ni la tribu a la que pertenecía, ni la religión que profesaba. No sabemos si era blanco o negro, bueno o malo, amigo o enemigo. Pero porque había ido a Jerusalén para rezar de parranda, para ofrecer sacrificios, había ido al templo, o para robar. Se lo menciona de manera más genérica. Era un hombre. Y esto basta. Aunque hubiera sido un malvado, no habría perdido por eso su dignidad de persona necesitada de ayuda. Coincidió, dice el texto, que bajaban por aquel camino un sacerdote y un levita. Bien dicho, coincidió. Son las circunstancias y coincidencias de la vida las que nos ponen delante de nosotros al hermano necesitado. ¿Cómo se comportan los hombres de iglesia? Pues los levitas eran los sacristanes, los guardianes del templo. Estamos pues frente a dos judíos inmejorables, personas que rezan y que tienen muy claras las ideas sobre Dios y la religión. Hubiera podido evitar la polémica y presentar solamente el ejemplo positivo. ¿Por qué provoca a los notables, a los miembros de la jerarquía? El maestro adolecía de la mala costumbre de meterse en las personas religiosas, y la razón era la misma que había movido a los profetas a atacar duramente el culto. Los ritos, las solemnes ceremonias del templo. Dios no tolera formalismos exteriores, utilizados como cómoda escapatoria para no dejarse involucrar en los problemas de los demás. A Dios le repugnan el incienso, los cantos, las interminables oraciones con las que se intenta sustituir el empeño concreto en favor del huérfano, de la viuda y del oprimido. Lo citó Isaías 1:11 al 17. Jesús cita más de una vez la frase de los profetas: misericordia quiero y no sacrificios, como está en Mateo 9:13. ¿Qué hacen el sacerdote y el levita? Llegan al lugar, ven, pero se pasan al otro lado del camino y siguen su propio camino. Quizás tengan miedo de ser atacados ellos también. A lo mejor les preocupa la pureza ritual. El hombre tendido en el camino podría estar muerto y el contacto con un cadáver impide oficiar en el templo. Lo más probable es que no quieran meterse en líos ni buscarse dolores de cabeza, o quizás van deprisa y no tienen tiempo que perder. Pues bien, vienen de Jerusalén, donde ciertamente han participado en solemnes liturgias, han permanecido una semana. Esto era la duración de su servicio con el Señor, y era de esperar que quienes se unen a Dios, un poco más de misericordia y de amor hacia los necesitados,
Los dos hombres de iglesia vienen del templo y sin embargo son insensibles. A este punto, los oyentes, los lectores, esperarían pues que los dos hombres de iglesia pues fueran ciertamente solícitos para ayudar al enfermo, pero lo que dice el texto es todo lo contrario. Así que por eso ahora el doctor de la ley, verá, cuando Jesús le pregunte quién ha hecho el bien, va a resaltar la figura del samaritano. Y Jesús le dice, mire, pues lo que ha hecho el samaritano es lo mejor, ve y haz lo mismo. Con esto Jesús enseña que el amor debe expresarse un amor sin barreras. Es una de las primeras características del reino presentadas por San Lucas para que los discípulos actuales actuemos de acuerdo a estos principios. Les agradezco su fina atención prestada a esta reflexión y vuelvan a leer el texto y después su oración que va a surgir de la misma reflexión que van meditando.